Bueno, y aprovechando acá un poquito que tenemos esto, vean cómo esto es la cadena alimenticia, en donde les vamos a preguntar en el examen todo el nombre de esos pescaditos y cómo se va formando, que también lo trae la tercera convención de derecho del mar, cuando clasifica, ¿no es cierto?, a aquellos peces que nacen en aguas dulces y desembocan en aguas saladas, o al revés, nacen en aguas saladas para desembocar en aguas dulces. Ven cómo, ahí lo pueden observar ustedes, cómo está. Este es una colonia de pingüinos, en donde, de focas y pingüinos, que habitan lógicamente en el continente antártico. Está también una especie de paloma existente en el continente, en donde hay una gran variedad, lógicamente, de animales. Y dentro de la flora van a encontrar, lógicamente, por las grandes heladas, los musgos y los líquenes. Pero miren de bonito cómo saltan cuando hay el sol, que todos creemos que son color verde apagado, hay rojos, amarillos, etcétera, teniendo en cuenta los líquenes. Y sobre todo, piensen que son aguas dulces y con mucho sol en ese momento. Bueno, veamos ahora entonces la situación jurídica. Como les había dicho al comienzo, se firma en el año 1958 el Tratado Antártico, que puso fin a todos los conflictos, sobre todo de soberanía territorial. Es un tratado totalmente corto, que también ustedes acá lo pueden ver y lo tenemos para que vean y no se asusten. Este tratado, que consta de unos cuantos artículos, para decirle cuántos artículos hay 14 artículos nada más. No es que los tienen que saber a todos, pero por lo menos léanlo y van a ver. Sí se les va a pedir el artículo cuarto, que habla de la división, de la suspensión, mejor dicho, de soberanía, conocida con el nombre del paraguas de soberanía. Bueno, este tratado también les había dicho que tiene vigencia en el año 1961, cuando el presidente Frondizi fue el último en ratificar este tratado. ¿Y por qué le costó tanto a Frondizi decidir? Que primero no quería, se negaba totalmente a ratificar el Tratado Antártico. ¿Por qué? Porque había ya la superposición de sectores. Él argumentaba y decía que fueron los foqueros argentinos que en el siglo XIV y XV llegaron e hicieron posesión del sector antártico, y con posterioridad, cuando le compramos a William Bruce, ¿no es cierto?, en el año 1902, que se encuentra hasta el día de hoy el observatorio meteorológico, entonces que Argentina tenía una postura firme dentro del tratado. Pero bueno, fueron tales las presiones políticas que ha tenido, que no le quedó más que firmar y suscribir el Tratado Antártico, en donde, como ustedes saben, están suspendidas las reivindicaciones territoriales dentro del mismo. ¿Cómo está conformado este Tratado Antártico? Hay 7 estados que reclaman soberanía sobre el mismo. Entre los que reclaman soberanía, ya hemos visto, está Argentina, Chile, ¿no es cierto?, y Gran Bretaña. También lo hace Noruega, Francia, Nueva Zelanda, etc. Y hay situado a la izquierda mía, de donde yo estoy sentado, un sector que cuando ustedes lo vean, que está en blanco, que dice es el sector no reclamado por nadie. Este sector hizo reserva de soberanía territorial los Estados Unidos y la Unión Soviética, afirmando que el día que venza el Tratado Antártico, ellos son los primeros que van a tomar posesión de este sector no reclamado por nadie. Bueno, después tenemos cómo se divide actualmente, ¿no es cierto?, cómo se dividió antes de 1958, fue a través de la teoría de los sectores.
quiero que queden claros por las preguntas que les vamos a hacer y las preguntas que ustedes tienen que contestar. Una vez que el Tratado Antártico, que entró en vigencia, primero que se firmó, que fue en 1958, y después en el 61 entró en vigencia, nadie puede modificar ni apropiarse de ningún territorio. Y esta demarcación que estamos hablando, donde Argentina reivindica de los 25 hasta los 74 como límite norte, fue antes de la firma del Tratado Antártico. Una vez que se firmó, es la condición jurídica que se encontraban los estados antes de la firma del Tratado Antártico. O sea, que ustedes cuando les preguntemos actualmente cómo se divide el Tratado Antártico, ustedes tienen que decir, hasta 1958 Argentina reivindica un sector comprendido de tal y tal. A partir de la firma del Tratado Antártico y las ratificaciones que tuvieron, no hay reclamos, ¿no es cierto?, de soberanía territorial alguna por parte de los estados. Bueno, acá tenemos, dice, reserva de Rusia y Estados Unidos, que les acabo de decir, y termina diciendo esta filmina, actualmente hay un congelamiento en cuestiones de soberanía durante la vigencia del Tratado Antártico. Acá, en esta otra filmina, pueden ver las reclamaciones por sectores. ¿Ven cómo está superpuesta la de Argentina, el Reino Unido, ¿no es cierto?, y Chile? Después está también Noruega. Miren el pedacito que reclama Francia, Nueva Zelanda, y este otro sector que está hacia la izquierda mía, que es el que digo que no tiene está puesto sin ningún reclamo de los países, es el que reclama Estados Unidos y la Unión Soviética, o Rusia, en donde dirá que cuando vence el Tratado Antártico, ellos serán los primeros en asentarse en este sector. Bueno, presencia argentina. Argentina, como ya hemos venido diciendo, fue el primer país con presencia antártica. Sostienen los autores que en el siglo XIX los foqueros argentinos fueron los primeros en llegar. Prueba evidente de ello fue que se vendía y se comercializaba mucho en el mundo la carne y las grasas de la foca, sobre todo para aceite, no solamente comestible, sino también para la iluminación de las calles. ¿No es cierto? Claro, para la luz que necesitaba para las cosas eléctricas. Después decimos, en 1904 ya hemos hablado que está el Observatorio Meteorológico y Magnético en la isla Lori. Las bases Orcadas, que es la primera base permanente en el mundo, y quienes habitan en ellos son personas con alta capacitación para las tareas científicas. Ahora, el personal militar tiene a su cargo el resguardo, ¿no es cierto?, de la Antártida. No es que va a haber guerra, porque gracias a Dios todos los autores coincidieron a través del SCAR que fue el único país libre de guerra, que nunca ha habido un desentendido ni una confrontación bélica en el país. Por eso es lo que los autores dicen que es el primer continente de paz, porque nunca ha habido una guerra. Bueno, en la presencia argentina, ¿qué decimos? Que en 1947 se arma la primera expedición argentina, 1951 se crea el Instituto Antártico Argentino, que en ese momento, por eso les dije, muy cercana a la finalización de la Segunda Guerra Mundial, y Argentina era un país rico, teníamos cerca de 16 bases. Entonces se creó el Instituto Antártico Argentino para atender pura y exclusivamente las cuestiones de Antártida. También había un ministerio que, bueno, cuando cambia la política lo sacan, lo ponen. Hoy día creo que está juntamente con Malvinas, que hay una secretaría que atiende las cuestiones de Malvinas y el sector antártico argentino. Bueno, a ver, ¿qué otra cosa le vamos a decir? Hay
en estos momentos hay 6 bases argentinas, hay 6, como ya les había dicho al comienzo, 6 bases permanentes, de las cuales está la base San Martín, Esperanza, la Marambio, la Órcadas. La Marambio la más conocida porque Argentina construyó en el año 1960 la primera pista compacta, la primera pista aérea compacto, de tal manera que puedan aterrizar los aviones, porque no cualquier avión puede, no es cierto, volar. Han visto ustedes que les he dicho que hay mucho viento, están más de 100 kilómetros, entonces tienen que ser aviones especiales para poder entonces volar. Bueno, y de estos que ven ustedes en la filmina, termina diciendo, hay numerosas bases temporarias y refugios. ¿Cómo son las bases? Las bases, bueno, son pequeñas casas, digamos, con algunas comodidades para los científicos, que se comunican a través de túneles subterráneos o túneles aéreos. ¿Y por qué algunas veces ustedes van a ver, por ejemplo, que la base Belgrano tiene 3, aparecen en los mapas, Belgrano 1, Belgrano 2 y Belgrano 3? Porque la primera base que se creó, dentro de los nombres estos que les doy, que fue la base Belgrano, cambió 3 veces. ¿Cuáles han sido los motivos del cambio de las bases? Que pone en peligro los movimientos de la tierra, de los hielos, etc., a la expedición, que trasladan todas las cuestiones y pasa a ser la Belgrano 2 o Belgrano 3. Algunos, dicen los autores, que habían sido construidos en los picos de las montañas. Las montañas, a ver, recubiertas por hielo, no crean que es montaña de tierra, las montañas recubiertas por hielo. Entonces, al producirse en verano y al derretirse, empieza a peligrar la base y vuelven otra vez a trasladarla. ¿Y los refugios para qué sirven? No solamente hay una base, que es donde está toda la cuestión, la actividad científica, la vida de las personas, de los científicos que habitan en él, sino en el refugio está más alejada, a 3 o 4 cuadras de la base principal, porque en el caso de ser tapadas estas bases a través de la nieve, en esos refugios dejan comida y mantas, frazadas, para que pueda subsistir la expedición que se encuentra en ese momento. Bueno, en este otro mapa pueden ustedes observar las distintas, que también está un continente antártico. Ahí pueden observar la cantidad de bases que había cuando empezó el AGI 1958 a funcionar. Se enloquecieron todos los países y empezaron a poner casi todas las bases. Observen cómo la mayoría de las bases se encuentran en la lengüeta esta, que es la península antártica, casualmente porque acabamos de decir que el clima es más benigno, hay tierra firme y puede haber una mejor intercomunicación de una base rusa con una base norteamericana o con las bases argentinas, ya sea en forma aérea o a través de los canales del subsuelo. Bueno, veamos ahora el Tratado Antártico. El Tratado Antártico, que acá les dice la filmina, hemos dicho que se firmó en el 57-58, es el año geofísico internacional. O sea, cuando le preguntemos antecedentes del Tratado Antártico, son 3 los antecedentes. El SCAR, el año internacional del sol quieto, y termina esto que llamamos nosotros el año geofísico internacional, en donde concurrieron, vuelvo otra vez a decirles, cerca de 30.000 científicos que iban a estudiar las aguas, los mares, los vientos, qué fauna, qué flora, etcétera, había en el continente. 2 estados son los que en ese momento suscribieron el Tratado Antártico en el año 1958 y que reclaman 10 soberanía territorial. Y los otros 2, que son Estados Unidos y la Unión Soviética, firmaron el tratado, no están asentados en ninguna parte del territorio, pero que dijeron, a la firma del Tratado Antártico nos vamos a asentar, nosotros vamos a reclamar
este tratado. Bueno, se firmó lógicamente en Washington, ya le he dicho por la invitación que ha tenido el presidente, entra en vigencia en el 61 y actualmente hay 50 partes, de los cuales van a ver cómo se clasifican de acuerdo a lo establecido por el tratado en miembros consultivos y miembros adherentes. ¿Cuáles son los miembros consultivos de acuerdo al tratado? Son aquellos que tienen poder, tienen voz y voto, es decir, poder de decisión, que se reúnen en los grandes, ¿no es cierto?, en las grandes deliberaciones que el Tratado Antártico tiene, porque no se habla de soberanía porque están en suspenso, pero sí piense que vamos a hablar de recursos renovables, no renovables, y ya vamos a ver al último el Tratado sobre Medio Ambiente. Entonces, estos miembros consultivos hemos dicho que son los que tienen poder de voz, tienen voz y voto en todas las deliberaciones, y los adherentes son aquellos que participan de las reuniones sin tener voto, tienen voz, es decir, pueden hablar, dar la opinión, pero no pueden votar. ¿Y cómo se asciende de miembro? Porque al comienzo han sido únicamente los 12 los miembros consultivos, hoy más de 30 son los que están conformando como miembros consultivos. Se asciende de miembro adherente a consultivo instalando una base con fines de investigación científica. O sea que el país que quiera pasar de miembro adherente para tener voz y voto en una consultiva tiene que instalar una base y sabe que lo hace lógicamente con fines científicos. Una de las grandes preguntas que le hacemos nosotros en el examen: ¿tiene vigencia el Tratado Antártico? Muchos decían que sí. Lo cierto es que no tiene vigencia el Tratado Antártico. Término de vigencia. El término de vigencia. Claro. O sea que está vigente ahora. Hay un término que habla también el artículo 3 o 4 por ahí, en donde hay un cambio de decisiones para los miembros consultivos, que cuando llegó el año 1991 se enloquecieron nuestros alumnos que no estudian y todos los abogados diciendo termina el Tratado Antártico. No terminó porque no tiene término de duración ni de vigencia el Tratado Antártico. Es sine die, como dicen algunos autores. Lo único que se produjo en el año 1991 es un cambio de decisiones. Antes se pasaba por unanimidad, lo cual era muy difícil, chicos, en cada una de las sesiones lograr la unanimidad. Ahora, en el año 91 pasaron que las decisiones de los miembros consultivos, para tener valor, deben contar con las 2/3 partes de los miembros presentes y votando, lo cual eso agilizó mucho la toma de decisiones que podían hacer dentro del Tratado Antártico. ¿Cuáles son los principios que tiene? Que también es otra pregunta de los exámenes que sí les voy a poner. Les voy a decir, enumere por lo menos 4 principios del Tratado Antártico. La mayoría está en el artículo 1 del Tratado Antártico, como ser, por ejemplo, uso exclusivo para fines pacíficos. Ya les dije que es el único continente de paz, que nunca ha habido guerra. 2. La libertad de investigación científica y de cooperación internacional, que está prevista en el artículo 2. En este artículo, ya saben, investigación científica, no puede ir la doctora de luna de miel, la doctora Espasa, sino tiene que ir a hacer un trabajo científico. Y la cooperación internacional es el intercambio que hacen los científicos de base a base. Está establecido la investigación internacional y cooperación en el artículo 2. El artículo 7 dice: todas las regiones e instalaciones y equipos serán abiertos a la inspección. Se crea un mecanismo dentro del tratado, una inspección. O sea, si Argentina quiere inspeccionar qué cosas está haciendo los Estados Unidos o en la base Mirny, que es una de las más nuevas y adelantadas, tienen que permitirle, porque está estipulado en el tratado de que puedan hacer esos veedores o inspectores, poder llegar a cada uno de ellos.
Se prohíben las explosiones nucleares y la eliminación de desechos radioactivos. Eso es muy importante y va a quedar plasmada totalmente en el protocolo sobre medio ambiente, porque quieren crear a través de este protocolo de medio ambiente, en donde dice que la paz y la libertad de los estados esté siempre presente y que sea un continente de paz. Para eso apuntó, ¿no es cierto?, este artículo. Y después el último dice, en esta filmina, cómo pueden ascender de miembros adherentes a consultivos. Hemos visto que instalando una base, ¿no es cierto?, con fines de investigación científica y exclusivamente. En esta otra filmina aparece ámbito de aplicación territorial. Ya hemos dicho que llega hasta el paralelo 60 grados latitud sur, que es el área donde se encuentra el continente. Y por el artículo 4. Este artículo lo tienen que saber de memoria, porque eso se les va a preguntar. Hay el congelamiento de los reclamos de soberanía. Y nosotros les preguntamos, ¿y qué significa el congelamiento de reclamos de soberanía? Acá lo tienen en los incisos estos. Dice que ningún Estado renuncia a los derechos de soberanía o reclamos anteriores al tratado. ¿Ven qué es lo que le dije? Argentina se encuentra en la isla Lorie en el 1904 hasta esa fecha. Pero hay otros que nunca se habían estado asentados, como Estados Unidos y la Unión Soviética, no pueden asentar. Por eso dice, renuncia a los derechos de soberanía o reclamos anteriores al tratado. B, renuncia o menoscabo de cualquier fundamento del reclamo de soberanía territorial, ya sea como resultado de sus actividades o de los nacionales en el continente antártico. Significa esto que por más que se instale una base con fines de investigación científica, no podrá reclamar el Estado. Y por último, no se va a aceptar tampoco algo perjudicial a cualquiera de las partes contratantes que tengan como fundamento la soberanía territorial en el continente antártico. Bueno, después en esta otra filmina decimos nosotros que ningún acto que se lleve a cabo durante la vigencia del Tratado Antártico significará como un acto de propiedad exclusiva para el Estado, sino simplemente es con fines científicos. Veamos ahora cómo se reúnen para tomar las decisiones. Bueno, ya hemos hablado que las reuniones que hay miembros consultivos y miembros adherentes. Y en las reuniones consultivas, ¿para qué sirve? Para tratar todos los temas de mayor interés que tienen, en donde participan todos los estados. ¿Dónde se hacen las reuniones? En distintos lugares. Se han hecho mucho en Ushuaia, se hicieron mucho también en Wellington. O sea, si ustedes ven el mapa mundi, desde, ¿no es cierto?, que es redondo, y desde abajo, van a ver que los países más cercanos al continente antártico fueron algunas veces la sede para las reuniones y para la toma de decisiones de los tratados. La Secretaría del Tratado Antártico se encuentra en Buenos Aires, por considerar nosotros que es uno de los países más cercanos, lógicamente, a ellos, en donde es muy común que veamos, ¿no es cierto?, científicos de distintas nacionalidades que vayan y que pregunten. En la época de gloria de Argentina, hasta nosotros queríamos subir a un barco de Antártida e ir invitadas como científica y como estudiosa, pero bueno, hoy ya les dije al comienzo que los presupuestos son exiguos de la Argentina, entonces es más difícil la llegada al continente antártico, salvo que sean con fines turísticos pagados directamente por uno, que son costosísimos por el trabajo que tienen. Ahora, ¿qué instrumentos complementan al Tratado Antártico? Es otra de las preguntas que siempre le hacemos. Si ustedes lo leen al tratado, que tiene, ya les he dicho, 14 artículos, muy cortitos, que ustedes lo acaban de ver, nada dice ni de fauna, ni de flora, ni de foca, ni nada. Con posterioridad a eso, se suscribieron
estos instrumentos que complementan al Tratado Antártico. Uno de ellos es conocido con el nombre Convención sobre las Focas Antárticas, puesto en vigencia en 1972. Eso se hizo porque foqueros de distintas nacionalidades venían y depredaban totalmente en nuestra zona y penetraban en lo que nosotros consideramos la Argentina como una reivindicación de nuestro territorio. Argentina fue una de las que más habló en ese momento. Se hizo un gran estudio científico en donde se pudo establecer cuáles iban a ser la captura permisible, siguiendo también la Convención de Derecho del Mar, que ya estaba totalmente vigente, y siguiendo los lugares, ¿no es cierto?, como ser, por ejemplo, cuál es la zona económica exclusiva argentina de un país determinado. Se ha podido establecer, ¿no es cierto?, cuál es la captura permisible que las terceras potencias podían hacer de la foca. Yo creo que han ido a la Argentina en ese momento es preservar, sobre todo, que es un animal que se encuentra a punto de extinción por la pesca desmedida que se habían hecho de los distintos estados. Otro de los tratados es la Convención sobre la conservación de los recursos vivos marinos, y ahí entran todos los otros. El otro B está centrado únicamente en la foca, estos otros en todos los animales. ¿Por qué? Porque quieren preservar lo que es todos los la zoología, ¿no es cierto?, antártica, y evitar la extinción y la depredación de los mismos. Bueno, también ha sido uno de los, en cuanto a los minerales, ya les dije cómo en el año 91, que estuvo a punto la Convención sobre Minerales, no entró en vigencia, en consecuencia no tenemos nada sobre los minerales. Y por último, lo van a tener ustedes, que ya lo vamos a entrar a analizar un poquito, cuando en el año 1991 se suscribe en Madrid el Protocolo sobre Medio Ambiente y entra en vigencia en el año 1993 con los 6 anexos que los tienen que saber de memoria nuestros alumnos para el examen. Bueno, acá, ¿qué más dice acá? Protección del medio. Ahora entramos ahí a hablar ya un poquito sobre, a ver, creo que no me olvide nada, Luciana, de alguna otra pregunta que siempre nos hacen nuestros alumnos. Ahora entramos a ver un poco lo que es el protocolo sobre medio ambiente. Bueno, el protocolo sobre medio ambiente, como ya les había dicho y está apareciendo acá en la filmina, ha tenido como objeto garantizar sobre todo la protección de los ecosistemas dependientes y asociados tanto en materia de fauna como de flora, y evitar la depredación que se estaba realizando del continente antártico, que les vuelvo otra vez a repetir, es el único continente de paz. Tal es así que tiene un principio espectacular, el artículo 1 del Tratado Antártico, que dice que es una reserva natural consagrada a la paz y a la ciencia. Bueno, este protocolo tiene, como hemos dicho, 6 anexos, de los cuales algunos les voy a hacer cuáles son los principios que tiene. Hay algunas actividades que se encuentran planificadas. Por ejemplo, el protocolo 1 dice: para limitar el impacto perjudicial sobre el continente y los ecosistemas dependientes y asociados, que se eviten efectos perjudiciales por características climáticas y meteorológicas o significativos en la calidad de agua y del aire, cambios significativos también en el medio ambiente atmosférico terrestre, incluyendo los glaciares. Bueno, yo les voy a hablar un poquito de los anexos, porque ya debe estar cansada la Luciana de cómo están bien de hacerme esto. Vamos a ver cuáles son los anexos y les voy a hacer algunos comentarios. Hemos dicho al comienzo
que se firma el protocolo de medio ambiente en Madrid, donde han elegido todos los autores, buscar un país neutro, ¿no es cierto?, a los reclamos, y fue suscrito en el año 1991 y entró en vigencia recién en el año 93, cuando tuvo las ratificaciones necesarias establecidas por el mismo tratado. Pero lo novedoso, más que el preámbulo que repite un poco las cosas que tiene el tratado, la reserva, ¿no es cierto?, natural, ¿no es cierto?, que es el único continente de paz, etc. Lo novedoso son los anexos que ha traído el protocolo. El primero habla sobre la evaluación del impacto sobre el medio ambiente, y ahí lo trae al sistema precautorio que los ambientalistas empezaron a aturdir y a llamar con todo, ¿no es cierto?, a llamar al mundo cómo se podría conservar el medio ambiente. Este principio precautorio sienta a su vez un principio muy importante que dice que todo aquel que causare un daño en el continente antártico debía en el acto, ¿no es cierto?, era responsable del Estado y traía como consecuencia indemnizar los daños ocasionados. O sea que este artículo ha servido, o este protocolo, para que los estados comiencen a cuidarse un poco de los destrozos. Y ustedes estarán diciendo, ¿y qué destrozos puede haber en la Antártida si la tejerizo no puede ir? Bueno, hay destrozos como ser, por ejemplo, derramamientos en los mares, derramamiento de basura, derramamiento de petróleo, como fue el hundimiento del Bahía Paraíso, que fue un accidente natural que Argentina lo tuvo que soportar. Entonces, todas esas cuestiones que a ustedes les parecen tonteras han sido establecidas y legisladas en este protocolo, en este primer anexo. El segundo anexo habla sobre conservación de la flora y la fauna antártica. Por ejemplo, va la doctora Espasa y quiere traer un pingüinito para, ¿no es cierto?, su casa. Es imposible, no puede traer ni levantar absolutamente nada. Pero tampoco no es novedoso, porque nosotros en los bosques de los Arrayanes, en Bariloche, si ustedes van y entran en los bosques, no pueden levantar ni la piedrita, ni pueden levantar una ramita, porque la tiran al otro día, pero ellos no permiten para preservar casualmente este medio ambiente. O sea que en materia de flora y de fauna no puede traer al doctor Espasa ni musgo, líquenes, ni el pingüinito, nada. Está totalmente prohibido para preservar ese medio ambiente. El tercero dice eliminación y tratamiento de los residuos. Es el tema que más se debatió. ¿Por qué? Porque los chilenos, que son unos frescos, pretendían que la basura de sus bases las traigan, sean quemadas en Ushuaia, con el argumento de que nosotros tenemos un amplio territorio que ellos tienen muy poquito y que se debería hacer el vaciadero en la República Argentina. Felizmente, la República Argentina se opuso totalmente y se terminó redactando este protocolo diciendo que cada uno de los estados que se haga cargo de la basura, de tal manera que la base, ¿no es cierto?, la base de McMurdo, que es la base rusa, la base argentina, la base de Estados Unidos, debían juntar su basura en este container o en túnel y llevarlos a su país de origen. Así dice, con esas palabras, ¿no es cierto?, simples y sencillas, para decir que no se puede. También estaban los estados acostumbrados a derramar las aguas servidas en el mar, lo cual durante el invierno se congelaban, pero en verano empezaban a aflorar toda esa basura y traer la contaminación. Con el primer principio que pusieron, que es el de precaución, se les ha prohibido totalmente que tiren basura. O sea que si van los argentinos y tiran los papelitos ahí, va a tener responsabilidad, una responsabilidad precautoria de daños y perjuicios por haber ensuciado las aguas del continente antártico. Otro de los es la protección y gestión de zona.
Con respecto a este que es el quinto anexo, los científicos que participaron, ¿no es cierto?, de este protocolo, en la redacción de este protocolo, a la Antártida la dividieron en zonas y hay lugares en donde puede pisar el hombre, que se llama la interferencia humana, y hay otros lugares que se ha preservado porque se ha podido han podido ellos establecerse, que se juntan ahí todos los vientos y las aguas y que sirven eso totalmente purificado para limpiar los continentes, por ejemplo el agua, el aire, el mar, etc. Entonces clasifican en zonas antárticas especialmente protegidas y zonas antárticas especialmente administradas. En esto que se llama zonas antárticas especialmente protegidas, dice textualmente, es prohibida la interferencia humana. O sea, que si yo quiero entrar, es imposible. ¿Dónde están cercanos? Ahora que no tenemos un mapa y que no los puedo hacer trabajar en clase, generalmente muy cerca del polo de la inaccesibilidad, casualmente para proteger lo que les acabo de decir, el medio ambiente, el aire, etc. Y los pingüinos para que se puedan reproducir. Para que puedan reproducirse. Y en las zonas antárticas especialmente administradas, dicen los anexos, es posible la presencia humana. Es donde vamos a ir, vamos a visitar, pueden estar las bases, etc. Y esos son muy cuidadosos, porque ustedes dirán que siempre los argentinos somos, nadie va a venir. No, el tratado crea también un sistema de inspección en donde está también la sede en Buenos Aires, en donde estos inspectores pueden entrar y observar qué es lo que están haciendo los que están dentro de las bases, si en esas zonas establecidas, lógicamente por medio de coordenadas geográficas y puntos cardinales, se han establecido cuáles son los lugares que puede o no puede establecerse. Y por último, habla de responsabilidad por emergencias ambientales. Este artículo todavía no ha sido ratificado hasta el presente y ha sido también duramente cuestionado. Uno de los grandes cuestionamientos que nos han hecho ha sido Argentina, porque cuando se hundió el buque Bahía Paraíso, que ha sido un accidente que nosotros los de Internacional Público lo lloramos, ustedes no, porque ni se enteraron de que había un buquecito, derramó mucho petróleo porque llevaba una carga de combustible para abastecer no solamente a la base argentina, sino a otras bases también. Bueno, se derramó el petróleo y se desparramó muchísimo en las aguas. Nosotros no estábamos en condiciones, porque no teníamos la tecnología suficiente de hacer una limpieza de eso, y como consecuencia de ello empezaron a morir la mayoría de los animales que vivían. A nosotros nos causó mucha pena ver cómo en las películas aparecían los pingüinos que cuando caminaban terminaban ahí muertos. ¿Y saben por qué? Por falta de respiración. Porque el pingüino tiene, vayan aprendiendo, el pingüino tiene su sistema respiratorio en el lomito. Entonces, al navegar y salir, se les pegaba ahí esa capa de petróleo que era tan dura que le impedía, ¿no es cierto?, respirar, y terminaban muriendo. Por supuesto que Argentina en ese momento, como no tenía esa capacidad tecnológica, tuvo que contratar a una expedición escocesa que vino y que hizo costó carísimo, que hizo la limpieza del mar, de toda esa zona que había hecho, y bueno, ¿por qué lo hizo? Si bien no es cierto, no estábamos en condiciones económicas, pero bueno, lo que se firma en un tratado hay que cumplirlo. Lo sacó porque fue un reclamo de la comunidad internacional. Bueno,